Continuamos en RPP Televisión. Tenemos el gusto de conversar con el doctor León Trachtenberg, experto en tema de educación, justamente con relación a toda esta coyuntura que hay en el sector y básicamente luego de la censura al titular del portafolio a un ejercicio, Jaime Saavedra. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto de tenerlo aquí en RPP. Muchas gracias. En primer lugar, censuraron a Jaime Saavedra. ¿Cree usted que él, haciendo un balance de su labor, cumplió una buena función desde que asumió el cargo en el 2013? Yo creo que ha sido un ministro de lujo, un ministro con prestancia, con solvencia, con inteligencia, con capacidad comunicativa, que ha prestigiado las posibilidades de la educación peruana. Y la censura es por cuestiones que en realidad no dependen de la tarea principal de un ministro. Por supuesto que todo el mundo va a decir que no hay que tolerar la corrupción y demás, pero eso que ha ocurrido con la corrupción en nuestra educación tiene mucho que ver con las maneras como en el Estado se compra o se licita, y con los funcionarios a cargo de eso, más que directamente con el ministro de Educación. Evidentemente para todo el mundo ha sido un pretexto, ¿no? O sea, el tema de la corrupción era en ese momento el mejor pretexto para resolver un tema que venía de antes, ¿no? Lo que venía de antes es que Jaime Saavedra era el continuador del representante, digamos, del gobierno anterior que continuaba en este gobierno. Era el ministro que tenía pasado, no solamente futuro, desde el inicio de PPK. Era un ministro que ya tenía cierta animadversión de parte del Fujimorismo y el APRA expresado en el CAE de Educación, cuando en su momento PPK sugirió que continúe Jaime Saavedra, Keiko Fujimori y el candidato del APRA, no recuerdo si fue Alan o alguien, que decían de que no, que ya su ciclo había terminado y que es momento de que el próximo gobierno pues tenga alguna otra figura. ¿Cree que aquí, doctor, ha habido, diríamos, una colisión o un choque de parte de Saavedra con intereses particulares de algunos congresistas vinculados básicamente al tema de la reforma universitaria? Mire, nunca estas cosas tienen una sola explicación. Generalmente son como conjuntos de factores que tienen un pretexto. Es como cuando hay una guerra. O sea, cuando hay una guerra entre dos países hay un pretexto que enciende la candela, pero si no ha habido antes un caldo de cultivo no hay guerra. Por ejemplo, en Centroamérica estalla una guerra por el fútbol, pero nadie tiene que ser tan tonto para pensar que el fútbol produce guerras. Pero entre dos países, que creo que era Nicaragua y Guatemala, habían dos países, el fútbol fue la chispa, Honduras, ¿no? Fue la chispa que desató unas cargas que ya venían de atrás, que tienen historia. En este caso, el tema de la corrupción ha cumplido esa función de ser el elemento que permite el estallido de dos fuerzas que si no fuera, digamos, que no tuvieran las cargas previas, no hubieran tenido este desenlace. Ahora, ¿cuál es el perfil adecuado para el próximo ministro de Educación? El presidente ha sido claro en decir, vamos a continuar con la reforma educativa, tiene que ser un ministro ejecutor que mantenga esta línea que ha desarrollado el gobierno en sus 4 y un poco más de meses. Lo primero que hay que ver es a qué se le llama reforma educativa, porque tú sabes, la palabra reforma es como democracia, sí, como derechos humanos, ¿no? Venezuela dice que es democracia, ¿no? Igual que Suiza. Entonces, ¿cuál es democracia? No son palabras autoevidentes, autoexplicativas. Tendrían que decir reforma de qué. De lo que yo entiendo de lo que podría plantearse como una reforma que nace de una ley y de una reestructuración de funciones, la única que creo que ha habido es la universitaria. Pero el ministro de Educación, su ocupación principal es la educación básica, no la universidad. En el caso de la universidad hay una función orientadora, rectora, pero es todo un mundo con enormes autonomías que no tiene el nivel de intervención y de protagonismo de un ministerio como lo tiene la educación básica. Entonces, es más, el problema de las universidades se resuelve con un proyecto de ley que manda el Ejecutivo corrigiendo las 5 cosas que hay que corregir, replanteando cómo se elige a los miembros del SUNEDU para que el Ministerio de Educación no sea quien elige al director ejecutivo,
y se acabó la historia. Ese es un tema que se puede hacer en 5 días. O sea, no es que la ocupación principal de un ministro de Educación es la ley universitaria. Pero sin embargo, doctor, el centro del debate se ha enfocado justamente en ese tema, ¿no? En ese ámbito, que es, así es, el tema universitario. Pero si tú te das cuenta, es un debate que ha durado 4 o 5 meses. Sí. No ha habido ningún proyecto de ley del Ejecutivo para corregir lo que hay que corregir, que el mismo ministro Saavedra había dicho que hay cosas que corregir, pero no hay un proyecto de ley. Y el único proyecto de ley que hay es el de Velázquez Quisquegue. Entonces hay una cancha libre donde se discute, pero no hay el proyecto de ley para decir, bueno, vamos a corregir esto que hay que corregir. O sea, entre otros aspectos o requisitos, doctor, entiendo que para usted el próximo ministro debe ser una persona más especializada en tema de educación básica, escolar. Educación básica debería ser el centro de su experiencia, de su interés, de su historia de gestión, etcétera. Yo he escuchado algunos nombres que se mencionan, gente respetable, gente que yo conozco. Me imagino que no está de acuerdo con ella. Pero el problema es que las personas cuya vida habitual es la universidad, para adaptarse a lo que es el entendimiento del sector educación para todos los fines de la educación básica, supone un aprendizaje, supone una sensibilización, supone un conjunto de conocimientos previos, supone la necesidad de una serie de contactos que no los tienen, entonces que tienen que pasar por toda una transición hasta ver cómo manejan ese asunto. En cambio, la gente que ya ha tenido una vinculación con la educación básica, obviamente ya tiene todo ese terreno recorrido. Y por otro lado, los principales problemas que hay que resolver no son de la universidad. Los principales problemas que tiene que resolver el Ministerio de Educación son de la educación básica. Entonces yo pensaría que el próximo ministro o ministra de Educación debiera ser gente cuyo recorrido, experiencia, alguna manera, actividades, por lo menos en una parte de su historia, de su vida, haya estado vinculados al Ministerio de Educación. Y lo segundo que yo trataría de revisar es si tenemos que insistir con que sean los economistas los que manejen el Ministerio de Educación. Porque en este momento tenemos al ministro economista, los 2 viceministros economistas, el secretario general economista, varios directores economistas, varias comisiones dirigidas por economistas y un montón de abogados también. Y entonces se ahoga la voz de los pedagogos, se ahoga la voz de los educadores, se ahoga la voz de los psicólogos educacionales, es decir, la gente que debiera, digamos, los especialistas en la materia, están muy disminuidos cuando tú copas un ministerio con profesionales que no necesariamente conocen en su estructura de carrera la educación. Yo no digo que no deben haber ni economistas, ni planificadores, ni psicólogos, por supuesto, sociólogos, académicos, investigadores, abogados, pero tiene que haber un balance de manera que la voz de la educación o los educadores sea muy potente en el momento que se tienen que tomar decisiones, porque es evidente que hay decisiones que toma el ministerio que tienen más lógica desde la mirada de los economistas que desde la mirada de los pedagogos. ¿Y usted cree, doctor, que este gobierno tiene el derrotero, tiene el norte bien marcado en lo que significa reforma educativa? No. Yo creo que, de lo que yo he escuchado, por lo menos la visión de los voceros del gobierno es que el Perú habrá cumplido sus sueños si sube unos puntos en PISA o sube unos puntos en la comprensión lectora de los niños. Yo creo que esa no es una visión, digamos, de país, de educación para un país. Creo que se han quedado atrapados en estas mediciones de PISA y diciendo si subieran unos cuantos puestos y que dentro de 20 años vamos a tener tantos puntos como tiene la OECD y resulta que ahora los puntos de PISA o de las pruebas censales son la gran visión de lo que es la educación peruana. Justamente el gobierno ha resaltado ese punto, el crecimiento, ¿no?, la mejor calificación en la prueba PISA, para, diríamos, demostrar que la política educativa está funcionando en el país. Claro, pero ¿Es así de definitivo? Primero, que son cosas secundarias. Segundo, que es una cosa muy arbitraria. Es como que yo te diga, por ejemplo, dado de que tienes mucha sed, entonces tienes diabetes. O sea, cojo un factor, la diabetes, pero yo diagnostico que tienes diabetes.
No toma en cuenta si orinas mucho, si eres obeso, si tienes la glucosa alta, etcétera, todo el cuadro que se necesita para saber si tienes diabetes. Toma un factor, es como decir, si respiras muy agitadamente vas a tener un infarto. O tienes es decir, tomas un pequeño aspecto de lo que es el conjunto en la analogía de la enfermedad para diagnosticar la enfermedad. Lo mismo ocurre con PISA. Tomas un detalle que es un desempeño de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura a los 15 años con una prueba escrita, con preguntas prefabricadas, con respuestas para marcar, con un conjunto de contextos que corresponde más a Europa que a América Latina, y a partir de esos puntajes tú quieres diagnosticar que la calidad de educación está bien o está mal, que estamos mejorando, estamos empeorando, y que dentro de algunos años vamos a ser o no competitivos dependiendo de cuántos puntos saquemos en matemáticas. Eso para mí es un reduccionismo absurdo, pero opaca lo que debe ser la visión de la educación en el Perú, que para mí debería guiarse por dos grandes ejes. El primer eje es que el Perú debe ser el gran país de la innovación educativa. El Perú debería ser un semillero de innovación educativa. Debería haber innovación por todos lados, porque eso es lo que empuja para adelante un sistema educativo. Y la segunda es tomar nota que la escuela es la última oportunidad que tienen todos los niños que vienen de hogares disfuncionales, hogares de pobreza, de violencia, de incomunicación, de miseria. La escuela es la última oportunidad para darles una oportunidad de éxito a esos niños, pero lo que nos están diciendo, inclusive el Ministerio de Educación, que tanto cree en las pruebas censales, en segundo grado nos están diciendo que la escuela está llena de fracasados. O sea, para usted, doctor, perdón, este tema tan, digamos, tan mencionado de la prueba PISA, sus resultados no permiten reflejar fehacientemente si hay o no un avance en la política educativa, en los niveles de enseñanza. No. Además son otras porque ese ha sido el caballito de batalla en estos días, ¿no? Está bien, pues por eso digo, este gobierno y muchos de los voceros que creen en los estándares, los indicadores, los puntajes, los economistas, que piensan en las tendencias, en fin, que proyectan el futuro como si el futuro fuera igual a ahora. O sea, el futuro vamos a tener inteligencia artificial, biotecnología, vamos a tener un mundo informatizado, globalizado, etcétera. Y las matemáticas en ese mundo van a jugar el mismo rol que ahora. En ese mundo ya ahorita está demostrándose que las habilidades espaciales son más importantes para las profesiones del futuro que la propia matemática. Entonces, el mundo va a cambiar, va a evolucionar. Uno no puede pensar a partir de la situación de hoy que el mundo de mañana va a ser el mismo escenario que el de hoy. Pero creo, para redondear la segunda idea antes de cerrar, que la escuela tiene que ser un lugar amable. El niño tiene que tener el derecho a disfrutar de la vida escolar y a tener éxito. Y lo que hay que hacer es entrarle fuerte a la educación básica para que todo niño que llegue a segundo o tercer grado llegue con una plataforma de éxito y no ya como una persona que 3 de cada 4 fracasan en matemáticas, 1 de cada 2 fracasa en lectura, y con eso hace su primer peldaño de toda su trayectoria escolar. Doctor, la última. Por ahí también chequeando las redes sociales, obviamente se barajan nombres de personas a que fueron consultadas sobre si estaban dispuestos a asumir el cargo, y de ahí también su nombre. ¿Le consultaron? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que yo no, en este momento de mi trayectoria, en este momento que estoy desarrollando un proyecto innovador, creo que mi aporte al país va más por tratar de difundir las cosas que estamos haciendo de materia de innovación pedagógica, que asumir una función pública, ¿no? En este momento no está en mi agenda, digamos, asumir una función pública e interrumpir todo este proyecto que yo creo que va a ser un aporte para el país. Más claro, el agua. Gracias, doctor. Muy amable por su visita. Bueno, encantado. El doctor León Trachtenberg, experto en temas de educación. Pausa y retornamos.